Pues hoy seguimos con nuestra serie sobre los personajes bíblicos, sobre todo con énfasis en el tema de la vocación, pensando un poco en la persona y en la experiencia de nuestro hermano Moisés, hermano del pasado, ¿no? De nuestro hermano Moisés. Y el tema que tenemos es Moisés, antiguos y nuevos temores, parte 1. El próximo domingo concluimos la parte 2. Antiguos y nuevos temores. Así que vamos a leer el texto, versículos 11 a 22, capítulo 3 de Éxodo. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos vosotros me rendiréis culto en esta montaña. Pero Moisés insistió: supongamos que me presente ante los israelitas y les digo: el Dios de vuestros antepasados me ha enviado a vosotros. ¿Qué le respondo si me preguntan: ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a vosotros. Además, Dios le dijo a Moisés: dile esto a los israelitas: el Señor y Dios de vuestros antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor y Dios de vuestros antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se me apareció y me dijo: yo he estado pendiente de vosotros, he visto cómo os ha maltratado en Egipto, por eso me propongo sacaros de vuestra opresión en Egipto y llevaros al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú os presentaréis ante el rey de Egipto y le diréis: el Señor y Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejaros ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas sus maravillas, con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de esto el faraón os dejará ir, pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando vosotros salgáis de Egipto no os vayáis con las manos vacías. Cada mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que vive en su casa objetos de oro y plata y ropa con la que vestiréis a vuestros hijos y a vuestras hijas. Así despojaréis vosotros a los egipcios. Amén. Amén. Moisés, antiguos y nuevos temores, parte 1, ¿no? Al llegar el ahora de Dios para el envío de Moisés al faraón, con esa misión especial de libertar al pueblo de su esclavitud, un momento tan aspirado por Moisés en sus primeros años de vida, ¿no? Pues le llega también ahora, en el ahora de Dios, le llega también una serie de objeciones y de temores relacionados a esta llamada de Dios. Entramos en una sesión del texto que empieza en este versículo 11 y que va a terminar solo en el capítulo 4, versículo 17. Esa es una sesión entera, es una unidad de lectura completa, ¿no? Del 3:11 al 4:17. Pues en esa sesión en la que entramos ahora, nos deparamos con 4 objeciones, 4 protestas del reluctante Moisés contra Dios, de las que inicialmente hoy trataremos de 2. Próximo domingo las otras 2
y así tendremos las 4. Pues vamos a las objeciones, a los temores de Moisés. Temores antiguos y temores nuevos que manifestaba en su vida. El primer temor lo tenéis ahí en el versículo 12. ¿Quién soy yo, Señor? Así dice Moisés a Dios, ¿quién soy yo? En un primer momento puede parecernos que estas objeciones, estos cuestionamientos de Moisés al llamado de Dios, no son pésimos ejemplos que recibimos de su parte. ¿Cómo puede Moisés objetar, protestar contra la voz de Dios que le llama a una obra, ¿no? Podemos pensar que eso es un pésimo ejemplo que nos da Moisés. Por tan diferentes que nos suenan y por las respuestas incluso inmediatas y positivas que encontramos en otras personas, en otros personajes, en otros lugares de la Biblia, ¿no? Cuando Cristo se manifiesta al apóstol Pablo, cuando iba de viaje a Damasco, pues ¿no? se ve la luz y Cristo le habla y de inmediato Pablo se entrega a Cristo y Moisés no. Moisés empieza a poner trabas, a poner objeciones a la voz de Dios, ¿no? Isaías, capítulo 6, cuando Dios le llama, él prontamente dice, ay de mí, Señor, soy impuro, perdóname y aquí estoy, envíame a mí. Una respuesta inmediata de Isaías. Así que tenemos esos ejemplos positivos de respuestas inmediatas en la Biblia y por eso puede que nos suene como algo negativo, ¿no? O un tanto pesimista o un mal ejemplo de Moisés al poner objeciones y trabas una tras otra y la primera es esta, ¿quién soy yo, Señor? Versículo 12, ¿no? Pero el texto nos muestra, no solo nos muestra las objeciones de Moisés, también nos muestra el texto las garantías y las promesas dadas por el Señor como respuestas a las trabas que ponía Moisés. Al caminar por este largo diálogo, ¿no? Que va hasta el capítulo 4, 17, cuando empezamos a caminar por este diálogo compuesto por objeciones y garantías, pues debemos reconocer por la manera como sigue el texto que Dios se ha tomado en serio a todos los cuestionamientos, dudas, objeciones y protestas de Moisés. Él no dijo, Moisés, te voy a consumir con este fuego que está ahí, que no quema la planta, pues te voy a quemar entero hasta la médula de los huesos, porque eres un incrédulo y no responde a mi voz, a mi llamada. No, Dios no hizo eso. Dios fue caminando con Moisés dentro de ese diálogo, ¿no? En una dinámica donde a cada objeción, a cada temor presentado por Moisés, Dios le daba garantías, le daba promesas y le calmaba el alma, ¿no? Y le calmaba el alma. No hubo un juicio divino que lo clasificó como teniendo una fe inapta o voluble para la misión que Dios tenía para él. No, Dios no dijo nada de que, bueno, ahora ya no me sirve porque te estoy llamando y me dices que no sé quién soy, no sé quién eres, no sé qué voy a hacer y estoy lleno de miedos y todo. No, Dios no juzgó a Moisés de esa manera, ¿no? No hubo esa clase de juicio. De hecho, notamos que sus objeciones han sido tomadas en serio por Dios y la negociación entre Moisés y Dios, o entre Dios y Moisés, ha determinado la forma como se dieron los eventos futuros, tanto en la vida de Moisés como en todo el proceso del Éxodo. Todo lo que vino, toda la historia del Éxodo, de alguna manera depende de esa negociación vocacional entre Dios y Moisés. Por tanto, al leer y estudiar cada una de estas objeciones, podemos aprender acerca del camino de Dios por medio de este diálogo entre Dios y Moisés, con las promesas y las garantías dadas por el Señor y con los sentimientos, los temores y las dudas por parte de Moisés. Pues esta primera objeción, ¿quién soy yo, Señor?, presentada por Moisés,
tiene que ver consigo mismo, con su sentimiento personal de inadecuación, de excitación, de reluctancia, algo muy diferente de cómo se sentía años antes en Egipto, e incluso al llegar a Madián, que se enfrenta a, no sé, 10, 15 hombres que estaban ahí acosando a las chicas, y él solo se pone delante de los tantos que estaban, saca su espada con su ropa militar egipcia, y ellos huyen despavoridos, con miedo a una figura egipcia de un comandante con uniforme y espada en la mano. Entonces, es otro Moisés el que tenemos aquí, ¿no? Es un Moisés que cita, es un Moisés que se siente fuera de lugar, inadecuado, ¿no? Totalmente fuera de lugar. Un sentimiento de que, bueno, ¿y yo quién soy para eso? Fui alguien, pero de eso hace 40 años. Hoy no sé quién soy. Se ha sentido insuficiente para ser el enviado de Dios a liberar a los israelitas, minimizando sus habilidades, su autoridad y su persona, levantando una seria y fundamental cuestión de identidad cuando pregunta, ¿quién soy yo, Señor? De hecho, no podemos negar, por un lado, que tras otros 40 años de experiencia, ahora en la soledad reflexiva del desierto, Moisés hace una cierta autorreflexión realista de sí mismo, de sus condiciones y de su situación actual. Cuando pregunta quién soy yo, la pregunta es muy real, es muy realista. Ya no es el mismo, ya tiene 80 años de edad, ¿no? Ya no es el mismo de hace 40 años. Además de la real situación en la que se encontraban los israelitas en Egipto, que estaban bajo una esclavitud todavía más dura que antes, ¿no? Por otro lado, el Señor había ordenado específicamente los eventos de la vida de Moisés que lo prepararían para su papel de liderazgo, incluyendo el haber sido creado en la casa de Faraón, donde tuvo la mejor educación posible y donde ha aprendido las etiquetas de la corte. Eso también le había dado acceso a la corte de Faraón, algo que ningún otro hebreo podría imaginar que fuera posible, ¿no? El quién soy yo de Moisés y su cuestión fundamental de identidad es una cuestión permanentemente levantada por todos los que verdaderamente son llamados por Dios. Ese sentido permanente de inadecuación, de ¿qué estoy haciendo aquí? Ese sentimiento de ¿quién soy yo? ¿No? No me siento preparado, no sé muy bien dónde va a llegar el Señor con todo eso. Pues ese sentimiento es permanente en la vida de los que son llamados por Dios y siempre interfiere en nuestra propia comprensión de la llamada, de la vocación, y siempre pone determinadas trabas personales que de alguna forma generan sentimientos de limitación y de frustración. Es interesante, las personas llamadas por Dios casi siempre se sienten frustradas consigo mismas. Es una experiencia muy curiosa. Esta objeción de Moisés nos ayuda a identificarla también en uno mismo, en todos nosotros, a lo largo del ejercicio de nuestras diferentes vocaciones. Al expresarle al Señor de forma reluctante su sentimiento vocacional de inadecuación con relación al llamado, al servicio, pues Moisés también expresa sus antiguos y sus nuevos temores. Tenía temores en cuanto a sí mismo, a su capacidad, a su autoridad para una obra inmensa, con dimensiones, no sé, astronómicas. Volver a Egipto, convencer a los israelitas, enfrentarse a Faraón, sacar ese pueblo por el desierto. Miles y miles y miles de personas a pie, sin comida, sin agua, en mitad de un desierto.
es de locos. Es eso, Señor, ¿qué quieres que haga? Que saque ese pueblo por ahí para que se muera de hambre y de sed en mitad de un desierto. En ese sentido es importante observar la interpretación que le da Esteban. Ya vamos al Nuevo Testamento, ¿no? Esteban interpreta estos hechos de la vida de Moisés en su discurso ante el Sanedrín, y me refiero al libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 25 y el versículo 35. Dice Esteban: Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Versículo 35. A este mismo Moisés a quien habían rechazado, refiriéndose a los israelitas. En ambos versículos Esteban usa expresiones que caracterizan el sentimiento que se ha formado en la mente, en el alma, en el corazón de Moisés en cuanto a su primer intento, ¿no?, de ejercer su vocación. Esteban dice de los israelitas que no lo comprendieron y que lo habían rechazado. Pensaba que sus hermanos, Moisés pensaba, ¿no?, que sus hermanos no lo habían comprendido. Sin embargo, su profunda decepción se ha dado cuando ha visto que los israelitas no consiguieron percibir ni ser sensibles a su vocación y a su deseo de usar todos los israelitas, todo el pueblo, todos los recursos personales, ¿no?, tanto de Moisés, sobre todo de Moisés, pero también de los demás, como un instrumento en ese proceso de liberación del pueblo. Volviendo a Esteban, versículo 35, él trata del sentimiento de Moisés de forma más profunda, porque el versículo 25 dice: Moisés entendió que su pueblo no lo había comprendido. Eso es una cosa, ¿vale? Vosotros no me comprendéis. Eso es un sentimiento. Pero el versículo 35 va más fondo. Dice que Moisés entendió que el pueblo lo había rechazado. Eso es otra cosa. Que yo digo algo y no me comprendáis es una cosa. Pero que yo digo algo y me rechazáis como persona es otra cosa. Hay otros sentimientos metidos ahí, ¿no? Hay distancias que se crean, que se establecen, y que a veces son definitivas. Entonces, Esteban usa esta palabra, ¿no?, que Moisés se sintió rechazado. Se sintió rechazado porque de hecho los israelitas no lo reconocieron como su líder, ni lo quisieron como su líder. No lo reconocieron ni lo quisieron. Su sentimiento de inadecuación, por tanto, no era fruto de su mente, sus desvaríos, y que se estaba inventando historias y tal, no, dando vueltas y vueltas, inventándose historias, no. Él, de hecho, no había sido comprendido por el pueblo y sí que había sido rechazado por su pueblo. No se estaba inventando historias, ¿vale?, para justificar que ahora no quiero nada más. Antiguos y nuevos temores en cuanto a su relación vocacional con Dios llenaban su corazón permanentemente. Pero la respuesta de Dios, versículo 12, ¿no?, ha sido clara y conciliadora para Moisés. Dice: yo estaré contigo. El pueblo no quiso estar contigo, pero yo estaré contigo. Tu familia no quiso estar contigo, pero yo estaré contigo, ¿no? Esa promesa sería suficiente para que Moisés sintiera estímulo para seguir los caminos de la vocación de Dios. Con esa promesa de su presencia, el Señor lo alentó graciosamente y le aseguró el éxito último de su trabajo, de su misión, conforme lo notamos en la promesa de Dios al garantizarle que la prueba de su presencia vocacional con Moisés era que Israel, una vez fuera de Egipto, le prestaría culto al Señor en aquel mismo lugar donde él hablaba
con Moisés en aquel momento. El ánimo dado por la presencia bendecida del Señor ciertamente lo hizo repensar su propia identidad vocacional ante Dios, ¿no? Recordándole incluso de la permanente promesa de su presencia con los patriarcas, porque luego el Señor en ese diálogo por más de una vez dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. O sea, no estás solo. Yo actué en el pasado. Si yo actué en el pasado, tú tranquilo que estoy actuando en el presente y tranquilo que seguiré actuando en el futuro. Porque Dios no es simplemente un Dios del pasado, que hizo algo en el pasado y ahora estamos solos. No, es el Dios de cada momento de nuestras vidas, de nuestra historia de vida. La cuestión fundamental de la identidad que Moisés le presentó a Dios ha sido resuelta con esa promesa de la presencia y actuación divinas. Moisés ahora debe definirse vocacionalmente desde la presencia de Dios, no desde sus temores. Eso de darle vueltas y vueltas a quién soy yo, no sé qué hago aquí, eso es Moisés, olvídate de eso. Ahora tienes que pensar en quién soy yo ante el Señor que está conmigo, ante el Señor que es el Dios de mis antepasados, de mis padres, y que está permanentemente conmigo a mi lado, ¿no? Lo que lo torna apto y adecuado vocacionalmente no es todos los instrumentos que adquirió en Egipto. Lo que le torna apto y adecuado vocacionalmente es la presencia de Dios con él, conmigo y contigo, ¿no? Es la presencia del Señor con nosotros los que nos torna adecuados para la obra que Él pone en nuestras manos. La promesa de la constante presencia de Dios ha sido la señal para que se definiese personal y vocacionalmente ante el Señor. Pero luego surge un segundo temor, ¿no? Una segunda traba, versículos 13 al 22. Voy hablando y vais siguiendo el texto, del 13 al 22. Y la traba o la objeción es: ¿qué les diré, Señor, a ellos? ¿Qué les diré a ellos? Ya no dice: Señor, es que no sé si voy, no sé qué hago, no sé quién soy, no me siento adecuado. Él dice, cuando pregunta: ¿qué les diré a ellos, Señor? Ya se está poniendo manos a la obra. O sea, yo voy, cuenta conmigo, yo voy. Me consagro a eso. Pero Señor, me surge una otra duda. Cuando llegue ahí, porque voy, cuando llegue, ¿qué les diré a ellos, Señor? ¿No? ¿Qué les diré a ellos? Porque claro, ya tuvo una experiencia pasada con ellos, con los israelitas, ¿no? Y eso expresa otro de sus antiguos y nuevos temores. Y de la misma forma, siguen visibles las garantías divinas, formateando el contorno vocacional de Moisés para la misión a la que el Señor le estaba enviando. Si su primera objeción tuvo que ver con su sentimiento de inadecuación personal, la segunda tiene que ver con sus temores y dudas en cuanto a la aceptación de los israelitas. Los temores de Moisés eran que su pueblo, al no reconocer su misión por representar a un Dios sin nombre, a un Dios desconocido, fijaos que él era el Dios de este pueblo. Y cómo este pueblo puede preguntar: ¿pero quién es ese Dios? ¿Cómo se llama ese Dios? Es que ese pueblo ya por generaciones había abandonado a Dios. Solo conocían algunas historias de los antepasados. Es que se pasaron 400 años desde Jacob, ¿no? Habían pasado casi 400 años. Entonces, los antepasados, el tatarabuelo de mi tatarabuelo, pues
creía en un Dios más o menos así. Es que no tenían idea. Y ese era el temor de Moisés, porque Moisés sabía que el pueblo no seguía más al Señor. Así que los temores de Moisés eran que su pueblo, al no reconocer su misión por representar a un Dios desconocido, a un Dios sin nombre, no estuviesen preparados para la peligrosa salida de la esclavitud, porque no era fácil. Iban a rebelarse contra el ejército más poderoso del mundo en aquel momento de la historia. Pues en ese sentido, al preguntar por el nombre de Dios, Moisés no le hacía una pregunta filosófica o existencial, no. Él se refiere a su vida y a la vida de los israelitas que intentarían escaparse de Egipto. Ellos se van a meter en una aventura de muerte y sin vuelta atrás. Tienen que saber cuál es ese Dios, ¿no? Obviamente el pueblo validaría las palabras y la misión de Moisés antes de seguirle por el desierto, por supuesto, ¿no? Y para tanto podría preguntarle por el nombre de ese Dios que lo enviara, chequeando de esa forma si se trataba de hecho del Dios de sus antepasados, aunque se hubiesen apartado de él. Para nosotros hoy preguntar por el nombre de alguien, por un nombre, para con eso validar una misión, pues ya no se considera como un procedimiento suficiente, ¿no? Si yo quiero comprar algo muy caro y el vendedor quiere garantías de que le voy a pagar, por supuesto, y él no me va a preguntar, oye, quiero garantías, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre de tu familia? Ah, pues me llamo Carlos del Pino, Carlos del Pino. Reconozco tu familia y doy fe de que es una familia que no me va a dejar tirado, que me vais a pagar. Ya, ¿eso se hace hoy? Pues no. Hay que firmar letras, hay que firmar contratos, hay que firmar talones y cosas, ¿no? Hay que firmar. Pues en esa época el nombre era una garantía. Era una garantía, ¿no? Obviamente el pueblo quería saber el nombre de ese Dios para validar si salen con Moisés o no. ¿Qué garantía tenían, no? Pero ¿qué le significó a Moisés hacerle esa pregunta a Dios sobre el nombre, sobre su nombre? Y lo hacía ya anticipando la pregunta que él le haría al pueblo. Así que Moisés ahora le pregunta a Dios en nombre de Israel y anticipando la pregunta del pueblo. ¿Qué tenían en mente al desear conocer el nombre de Dios? ¿Qué significaba eso para ellos? Ciertamente la importancia de esa pregunta es que una cosa está clara. Ellos no estaban interesados en el nombre como una palabra, simplemente. Si dicen que quieren conocer el nombre, eso significa que deseaban conocer algo acerca de la naturaleza y del ser de ese Dios y que eso le fuera por garantía al pueblo. Ya sabemos que para un semita, ellos eran semitas, ¿no? Los hebreos. Para un semita de aquella época, el nombre significa la personalidad, significa el carácter, la naturaleza de la realidad interior de cualquier persona que está recibiendo este nombre. Y al referirse a Dios, su nombre lo identificaría con el que hizo una promesa y el que podría mantener esa promesa. Si yo sé el nombre del Dios que me está prometiendo algo, lo que quiero con eso es tener la garantía de que ese Dios cumple con sus promesas. Eso es lo que estaba en juego. Así pues, al contestarle, el Señor no solo ha pronunciado un nombre, pero ha revelado su propia persona divina, llevando al ser humano a su presencia, reconociendo su personalidad y su obra, estableciendo una relación. Conocer el nombre ya era establecer una relación con el otro. En la revelación de su nombre a Moisés, Dios le comunicó conocimiento de su persona. Moisés, vas a conocer cosas de mi persona, de mi personalidad.
el nombre de Dios nos ha sido dado para que podamos conocerle y conocer su carácter, su personalidad, su obra. Yo soy el que soy, ese es el nombre que Dios le dijo a Moisés, ¿no? También se puede traducir por yo seré el que seré. Y no ha sido, la verdad es que no ha sido una respuesta única o final de Dios, ¿vale? Ese nombre, por su propia característica, que es un tanto ambigua, es muy difícil traducirlo, ¿no? E incluso pronunciarlo, porque se perdió en un momento largo de la historia, se perdió la pronunciación hebrea de este nombre. Hoy se recuperó más o menos, ¿no? Luego metieron vocales de la palabra Adonai al revés y crearon la palabra Jehová, ¿no? Para no pronunciar este nombre, yo soy el que soy. O sea que hay muchas historias con ese nombre, pero lo importante es que este nombre tiene que ver con yo estaré, y yo estoy y yo estaré contigo, y nos introduce a la profundidad del ser y de la obra de Dios, con especial atención a su gracia y a su redención. Ese nombre nos indica ese lado de Dios dirigido hacia el hombre, su aspecto salvador, su contacto con nosotros. ¿Qué más se podría decir además de que el yo estaré o yo estoy contigo, que es una palabra acerca de la libertad y de la fidelidad de Dios? No hay mucho más que decir, ¿no? Es una expresión, es un nombre, es una palabra que nos habla de que Dios se acerca a nosotros con libertad y con fidelidad en lo que dice. Reconocemos que ese nombre de Dios expresa su libertad de acción. No se trata de un Dios estático, sin acción, una imagen sin vida que no se mueve, sino se trata de un Dios activo, dinámico, redentoramente presente con nosotros, con su pueblo. Esa dimensión de su nombre y de su personalidad no nos permite capturarlo a Él, ni controlar la forma y el destino de sus acciones en el mundo. Ese nombre dice que el Señor no está en nuestras manos, está con nosotros, nosotros en sus manos, pero no Él en nuestras manos, no lo capturamos y no lo manipulamos conforme a esto o lo otro. Dios es libre para actuar y lo hace estando siempre presente con su pueblo. Versículo 14, en la parte después que dice su nombre, ¿no? En la parte segunda, dice, el yo soy me ha enviado a vosotros. Eso es lo que tenía que Moisés decir. Si la primera etapa de la revelación de su nombre, Dios dirige a Moisés, ahora en una segunda etapa de la revelación de su nombre, Él se dirige a los israelitas como parte de esa objeción presentada por Moisés. Ambas se parecen y se identifican, pues tanto Moisés como Israel necesitaban la seguridad ofrecida por la presencia de Dios, teniéndose en vista la complejidad de los desafíos de la misión a la que el Señor les enviaba a ambos, a Moisés y a Israel. Por eso, en respuesta a su deseo de seguridad, el Señor le dice a Moisés que respondiera a Israel de forma que reflejara la promesa de su presencia. Eso es lo que Israel tiene que escuchar y entender, que ese Dios no es el Dios de hace 400 años de Abraham, Isaac y Jacob, no, es el Dios que está aquí presente hoy, ahora, y que nos va a liberar de Egipto. Así notamos que el servicio a Dios solo se puede llevar adelante cuando tenemos firme la seguridad de que Dios está presente de forma activa y redentora a lo largo del camino. Pero si vamos al versículo 15, en su parte primera, ahí dice, el Señor y Dios de vuestros antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. En esa tercera etapa de la revelación de su nombre,
es que siempre pensamos que la revelación del nombre de Dios aquí es únicamente yo soy el que soy, pero no. Dios se revela progresivamente a Moisés y va diciendo yo soy el que soy, luego el yo soy me ha enviado a vosotros, y ahora el Señor y Dios de vuestros antepasados, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, o sea, es que se va complementando, ¿no? Se va creando una densidad más grande en relación a este nombre, ¿no? Eso nos deja claro que este es mi nombre eterno. No me estoy inventando un nombre para presentarme ahora ante vosotros. Este es mi nombre desde la eternidad. Así me conoció Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones, incluso la parte final del versículo 15, ¿no? Este es mi nombre por todas las generaciones. Lo que le da a la presencia de Dios con su pueblo, al responderle con una llamada, un carácter de perennidad y de eternidad. Esta expresión del nombre de Dios, que incluye a los patriarcas de Israel, identifica al Señor que ha hablado con Moisés como siendo de hecho el Dios de los israelitas y de sus antepasados, el Dios de su pueblo. Y eso le da sentido también a las dos expresiones anteriores del nombre, o sea, nos lleva a concluir que el yo soy significa el Señor, el Dios de los antepasados, el Dios del presente, el Dios que actúa, el Dios que es libre para hacer lo que Él decide hacer. De hecho, esta tercera etapa de la revelación del nombre de Dios nos conduce al pacto redentor, porque se refiere a Abraham, a Isaac y a Jacob, al pacto eterno hecho por el Señor, establecido con los patriarcas, consecuentemente con todo su pueblo elegido. Este hecho sugiere una orientación también futura, lo que nos conduce al Evangelio de Juan, por ejemplo, donde el yo soy se usa 24 veces en el Evangelio de Juan, como uno de los títulos de Jesucristo. No que otros le atribuyeran a Él ese título, sino que Él mismo se identificaba como el yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor, ¿no? Pues son, con adjetivos no son 24, creo que son 11 o 12, pero son 24 usos de esa expresión aplicada a Cristo por Él mismo en el Evangelio de Juan. Y eso no es poco, eso no es poco. El uso absoluto dado por Cristo este nombre ocurre de una controversia con los judíos, capítulo 8, 58, aplicándose el yo soy desde el escenario que nos llega de Éxodo 3, 14, que lo estamos aquí ante nosotros leyendo, e identificándose plenamente con el Dios que se ha revelado a Moisés, que ha conversado y llamado a Moisés en el encuentro en la zarza y que lo envió con una misión de liberar a los israelitas. Le estaba diciendo a los judíos en Juan 8, ¿os acordáis de Moisés hablando con el Señor en la zarza? Pues ese era yo. Por eso tomaron piedras para matarlo. Lo querían lapidar de inmediato porque dijo que habló con Moisés directamente. Él estaba en la zarza, ¿no? Eso es de loco para un judío del siglo I, ¿no? Y eso le concede a este nombre un profundo sentido mesiánico, profundo sentido de redención, que identifica a Cristo como el Dios que estableció ese pacto personal y redentor con su pueblo. Y eso nos mete en ese escenario en el que vivió Moisés. O sea, estuvo Moisés ahí, pero podría estar yo en lugar de Moisés, o cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, ¿no? La experiencia, históricamente hablando, fue con Moisés, pero vocacionalmente hablando, es con cada uno de nosotros, ¿no?
Por tanto, la vocación de los cristianos, al igual que la de Moisés, también tienen esos contornos, esos contenidos definidos por la persona de Dios, porque no podemos adorar a un Dios desconocido. Si no lo conocemos, no podemos adorar. Y somos enviados a proclamar la persona de Dios tal como Él se nos reveló de sí mismo, ¿no? Él se nos ha revelado por su nombre, tenemos toda la Biblia, y eso es lo que proclamamos, ¿no? Los resultados de nuestro servicio a Dios se determinan por Dios mismo, siendo Él el que garantiza la imposibilidad de que sus planes, y no los nuestros, lleguen a fracasar. Los planes de Dios están garantizados. La garantía de Dios es que sus planes jamás fracasarán. Los nuestros sí. Fracasamos una y otra vez, posiblemente varias veces al día, fracasamos en algo. Y tenemos nuestros temores, nuestros antiguos y nuevos temores siempre, siempre. Y este sigue siendo el mismo camino de vocación al Señor desde entonces. Y conforme a sus planes eternos respondemos humildemente, consagrados a su llamado a conocer y tornar conocido al mundo su nombre. Que el Señor nos bendiga. Amén.